Bienvenidos a la clase número 6 de complemento del curso Matemática 1, impartida por el Departamento de Matemática de la Universidad Federico Santa María. Los contenidos que veremos en esta clase son sumas y productos, vamos a ver la notación de sumatoria, vamos a aprovechar de ver las propiedades y vamos a ver la notación de productoria. Y la parte de ejercitación que queda para el alumno. Sumas y productos, sumatoria. Sean A1, A2, AN números reales. Para abreviar la notación de la suma, vamos a denotar. Fíjense que tenemos A1 más A2 más AN. N términos A sub algo los podemos escribir como este símbolo que me dice que vamos a ir sumando los términos luego de evaluar. ¿Qué vamos a evaluar? Este valor de K. Y lo vamos a ir evaluando desde 1 hasta N. Entonces, ¿cómo sería esto? Cuando nosotros escribimos sumatoria, desde k igual 1 hasta n de los a sub k, significa que yo en todo lo que tenga k en esta expresión, le voy a evaluar con k igual a 1. Listo. Como ya terminé de evaluar, este símbolo me dice haga la suma. Y voy con el siguiente. Como ya evalué en 1, vamos a evaluar con k igual a 2. Evalúo acá, terminé de evaluar, pongo el símbolo más. Y así. ¿Hasta cuándo? Hasta que llego al valor de n, que puede ser 1, 100, 1000, cualquier numerito, a sub n. O sea, n, que ahora me va a dar a sub n. Eso es lo que nos dice la sumatoria y así es como nosotros la vamos a ir identificando. Ahora, tal como nos dicen acá, el subíndice k es una variable muda. Esta solamente me va a relacionar este valor de k con este índice que está acá, o con la expresión que yo tenga acá, que en este caso es un a sub k, pero puede ser cualquier expresión. Entonces, nosotros podemos tener la sumatoria desde, tal como nos dice ahí, pero puede ser j, por ejemplo, desde j igual 1 hasta n, de los a sub j. De los a sub j. Lo que me dice que yo voy a evaluar los términos que van desde 1 hasta n, acá, en toda la expresión, todo lo que tenga j. Un pequeño ejemplo. Podríamos decir, la sumatoria desde i igual 1 hasta 3, por ejemplo, de la expresión 2i menos 1. Esa es la expresión que yo quiero. Cuando hacemos esto, uno dice, de mi expresión voy a evaluarlo si primero partiendo desde 1. Entonces me queda 2 por 1 menos 1. Terminé de evaluar, voy a poner un más. Ahora el siguiente sería 2. Y uno dice, todo lo que tenga ahí lo voy a escribir como 2. 2 por 2 menos 1. Y con el último ahora, el 3, porque íbamos desde 1 hasta 3, sería todo lo que tenga ahí, le voy a poner 3. 2 por 3 menos 1. Y esta es la forma de resumir la sumatoria. Estas sumas de todos estos términos, yo los resumo escribiendo esto. Una forma de definir la sumatoria es con esta definición que nos dan acá. ¿Qué nos están diciendo? La suma desde 1 hasta 1 de los términos a sub k es solamente a sub 1. No tenemos nada más, vamos desde 1 hasta 1, o sea, solamente el término 1. Y de ahí en adelante, tal como nosotros lo hicimos para inducción, algo parecido, tenemos que la sumatoria desde k igual 1 hasta n más 1 de los a sub k, si yo reemplazo sería con el 1, con el 2 y así, con el n y con el último, con el n más 1. Ahora, esto que tenemos ahí es lo que nosotros ya habíamos visto que era la sumatoria
desde k igual 1 hasta n, partimos en 1, terminamos en n, de los a sub k. Y ese término extra que tenemos ahí. Entonces, ir sumando hasta un cierto término sería sumar hasta el término anterior como la sumatoria original, más agregarle un término extra. Así podemos ir viendo ciertas propiedades de la sumatoria también. Propiedades. Sean a sub 1, a sub 2, a sub n y también b sub 1, b sub 2 y b sub n con ese números reales. O sea, vamos a considerar que los a sub i y los b sub i con el c son números reales. Entonces, las siguientes propiedades son consecuencias directas del álgebra en los reales. Vamos a ir viendo cada una de las propiedades. Por ejemplo, la propiedad 1 me dice, cuando usted hace la sumatoria desde i igual 1 hasta n de a sub i más b sub i, esto, cuando yo lo desarrollo, es lo mismo que a sub 1 más b sub 1 más a sub 2 más b sub 2 y así, hasta a sub n más b sub n. ¿Qué pasa? Que como estamos sumando números reales, nosotros los podemos distribuir como nosotros queramos. Podemos juntar todos los a, podríamos decir a sub 1 más a sub 2, más hasta a sub n, y después juntar todos los b. B sub 1 más b sub 2 más b sub n. ¿Qué estoy haciendo? Solamente estoy juntándolos de otra forma, pero sigo sumando todo. Y este primer paréntesis me dice, de acuerdo a lo que vimos de la definición, esto es la sumatoria desde los i igual 1 hasta n de todos los a sub i, pero también con los b. Esta segunda sumatoria, este segundo paréntesis, es la sumatoria desde i igual 1 hasta n, partimos en 1, terminamos en n, de los b sub i. Entonces, la sumatoria de una suma de expresiones se transforma en dos sumatorias, en suma de sumatorias. Eso es lo que nos dice la primera propiedad. Segunda, dice, la sumatoria de C, que es una constante, la constante que teníamos arriba, por los a sub i, desde i igual 1 hasta n, sería, vamos reemplazando. Recuerden que solo reemplazo en el i, así que me queda c por a sub 1, más c por a sub 2, y así, hasta c por a sub n. Como es la misma c, la misma constante, yo la puedo factorizar y decir que esto es c por a sub 1 más a sub 2 más a sub n. Y ahí tenemos que esto sería c, el c se mantiene ahí, y este paréntesis es lo que nosotros conocemos como sumatoria. C por la sumatoria de los a sub i, con los i desde 1 hasta n. Por eso nos queda esta expresión que nos dice la propiedad. Entonces, cuando nosotros tengamos una constante multiplicando a una expresión que va variando, la constante la podemos factorizar y la podemos dejar fuera o delante de la sumatoria. La propiedad 3 nos dice sumatoria de solo la constante, desde igual 1 hasta n de nuestra constante c. ¿Qué pasa acá? Que nosotros tenemos que ir evaluando para todos los i que vamos viendo desde 1 hasta n, vamos evaluando la expresión. El problema acá, o no es problema, pero nos dice, si i vale 1, la expresión que está acá es c. Y listo, terminé de evaluar. No había que evaluar nada, pero no importa. Más, si i vale 2, la expresión que evalúo es c, porque no cambia. Terminé de evaluar más. Para i igual a 3, c. Y así, hasta que evaluamos en n. Entonces, ¿cuántas Cs hay acá? N. 1, 2, 3, 4, hasta n. Y este nos da C por n o n por c, que de ahí viene esta propiedad.
Y la 4 de esta hojita nos dice, la sumatoria desde i igual 1 hasta n de los a sub i, ya, acá hay algún r por ahí entre medio, así que lo vamos a ver aquí. Tenemos, evaluando, esto sería A1, A2, A3 y así. Hasta algún R, por mientras veamos, AR más AR más 1, más AR más 2 y así, hasta ahora el final que sería A sub n. Solamente escribí un término extra al medio, o sea, 3 términos extras al medio, pero es utilizando esto. ¿Qué dice uno acá? Dice, yo acá tengo una suma larga, larga, larga. Yo la puedo separar hasta acá, en los primeros R términos, por si lo necesito, más esto que está acá. Entonces lo puedo separar en dos sumatorias. ¿Qué hace uno acá? Dice, esto, por lo que nosotros vimos, es el símbolo de sumatoria, el sigma, los A sub i, y estos sí parten desde 1 y llegan hasta, hasta R. Más, acá hago lo mismo. Voy a sumar muchos términos, así que pongo sumatoria, de los A sub i. Pero acá los A sub i parten en R más 1. Y terminan en N. Ahí está. Entonces, una suma larga, larga, la podemos separar en dos sumas. Una que llega hasta R y la otra que parte en el siguiente término en el R más 1. Las siguientes propiedades nos dicen la propiedad telescópica de la suma, que nos va a ayudar mucho en caso de resolver ejercicios, nos dice, cuando usted tiene la sumatoria de los términos a sub i menos los términos a sub i menos 1, ese i menos 1 es subíndice. Significa que es el término anterior a la sub i, no es que sea la expresión menos 1. Entonces, cuando nosotros evaluamos acá, nos vamos a ir fijando. Yo evalúo con 1, nos queda a sub 1 menos a sub 0. Terminé de evaluar, así que pongo más. El siguiente sería el 2. A sub 2 menos a sub 1. Terminé de evaluar, así que pongo un más. Y así, lo voy a ir haciendo muchas veces. Con 3 sería a sub 3 menos a sub 2, más, voy a seguir acá abajo. El anterior a n sería n menos 1, así que nos quedaría a n menos 1 menos a n menos 2. Y ya el último sería a n menos a n menos 1. Entonces, evalué los primeros 3 y los últimos 2 solo para ver la idea. ¿Qué va pasando acá? Que yo tengo una sub 1 negativo y una sub 1 que se van a cancelar porque tienen signo contrario. Acá también tengo una sub 2 negativo y una sub 2 positivo. Y después, cuando yo siga evaluando esto, también debería haber una sub 3 negativo, con que se va a ir con esta sub 3, así que se van a ir. Lo mismo va a pasar con los últimos términos. Fíjense bien, me queda el a sub n menos 1 y este a sub n menos 1 con signo contrario. Este a sub n menos 2 de seguro estaba acá antes, así que también se me va a ir con uno anterior. ¿Cuáles son los que nos van a ir quedando? Solamente me va a quedar este que está acá, que es menos a sub 0, y el último más a sub n. Entonces, tal como lo tenemos ordenadito acá, esto es a sub n menos a sub 0. Nos quedó el último término y el primero, como el primerísimo. Esa es la propiedad telescópica, que se vayan anulando algunos términos entre medios y nos quede el primero y el último. 6. La propiedad del reloj nos dice, desde i igual a algún valor hasta q. Ya. Hacer esto para algún valor a sub i es exactamente igual a lo que nos dijeron acá. Lo vamos a anotar con distintos colores para que vayamos verificando.
Entonces, el segundo es igual a P más C hasta Q más C a I menos C. Entonces, vamos viendo. Si yo evalúo directamente acá en el morado, esto me queda A sub P, el primer término de acá, más, y así voy a ir viendo, A sub P más 1, el siguiente, y el siguiente después sería P más 2, así que sería A sub P más 2. Y voy a ir evaluando hasta el último que es Q, que sería A sub Q. Y ese sería. Veamos ahora el que tenemos acá a la derecha. Si yo evalúo en el primero, que es P más C, me quedaría A sub P más C menos C. Entonces esto es lo mismo que A sub P. Los C se me van a ir. El siguiente sería P más C más 1. Así que me quedaría A sub P más C más 1, el siguiente término, menos el C que aparece ahí. Se me van los C y me queda A sub P más 1. Vamos con el segundo, o el tercero. El tercero sería P más 1, P más 2. Así que sería P más C más 2. Me quedaría A sub P más C más 2 menos ese C. Los C se van y me quedó A sub P más 2. Y así hasta el final, que sería el Q más C, A sub Q más C menos C, y se me van los C y me queda A sub Q. Entonces, si nos fijamos en esta expresión, es exactamente igual a la expresión morada de arriba. Es solamente un cambio en los índices. ¿Qué es lo que está pasando? Que nosotros, el original, estamos agregándole un C en los extremos de la sumatoria, pero se lo estamos compensando con el menos C de acá. Entonces no le estoy agregando nada. Lo único que estoy haciendo es cambiando los límites de la sumatoria, el de abajo y el de arriba, que nos puede servir para alguna propiedad o para ocupar en algún ejercicio. Esa sería la propiedad del reloj. Y la última, la propiedad 7, cuando tenemos una sumatoria doble, nos dice, da lo mismo si usted primero suma con respecto a J y después con respecto a I, o primero con respecto a I y después con respecto a J, porque de todos modos los tienes que sumar todos. Una observación importante para todas las propiedades que vimos es que, tal como nos dicen acá, fíjense, las propiedades todas parten desde 1, pero eso no es tan necesario. Las propiedades pueden partir desde algún cierto m, tal como nos aparece en la propiedad del reloj. Podríamos partir desde p, en otros podríamos partir desde algún número cualquiera, no necesariamente desde 1. Ejemplos. El primer ejemplo es una propiedad, que podríamos decirle, ejemplo. De hecho, el 1 lo pueden haber demostrado por inducción. Creo que lo demostramos hace unas clases. ¿Qué nos dice esto? 1 más 2 más 3 hasta n, de acuerdo a lo que vimos en inducción, esto era n por n más 1 dividido en 2. ¿Qué es lo que pasa? Que esta expresión es una suma de términos, así que la podemos escribir como sumatoria. Sería la sumatoria desde, vamos a partir desde 1 hasta n, de i. ¿Por qué i? Porque cuando i vale 1, i vale 1. Terminé de evaluar más. Cuando i vale 2, esta expresión que es i también vale 2. Terminé de evaluar más. Y así. Y me van a ir dando los números. 1 más 2 más 3 hasta n. Ahora, esta sumatoria, la sumatoria de los i, tal como dijimos acá, esto es n por n más 1 dividido en 2. Y esa es como una propiedad que vamos a considerar mucho después. 2. Dice, escriba esta sumatoria. Bueno, dice, bueno, vamos a ver. La sumatoria desde j igual 5 hasta 8, son poquititos términos, menos 1 a la j menos 1, j menos 1, j
más 1. Y vamos evaluando. Cuando j vale 5, me queda menos 1 a la 5 menos 1 a la 4 por 5 menos 1, 4, partido en 5 más 1, 6. Terminé de evaluar, más. Después de 5 viene el 6. Cuando j vale 6, menos 1 a la 6 menos 1, 5, 6 menos 1 sobre 6 más 1, más. Menos 1 a la, después del 6 viene el 7. Cuando j vale 7, me queda 7 menos 1 son 6, j menos 1, 6, j más 1, 8. Y el último, lo escribo acá abajo y me faltó espacio, sería menos 1 a la 8. 8 menos 1, 7. Acá 8 menos 1 sería 7, sobre 8 más 1, 9. Y ahí está. Eso es escribir solamente la sumatoria. Estamos traduciendo esta expresión en la suma de los términos, evaluando desde 5 hasta 8. 3. Vamos a calcular algunos términos. Fijémonos bien en la parte A, que nos dice. Nos dice efectivamente, vamos a calcular desde 6 hasta 78 pi más 1. Acá tenemos que acordarnos que pi más 1 es una constante, es un número. No tenemos ninguna acá, así que vamos a tener que utilizar una de las propiedades que me decía que si partíamos desde 1 hasta 78, entonces, o sea, si partíamos desde 1, era n veces por la constante. Pero acá no estamos partiendo desde 1. Podríamos utilizar dos propiedades, o tres, o una, o dos, o tres. Vamos a probar con una en específico. Veamos, por ejemplo, la propiedad del reloj me decía, esta sumatoria usted la puede escribir. Le vamos a restar 5 a lo que está en los extremos de la sumatoria. Entonces digo, 6 menos 5, 1. 78 menos 5, 73. Y a las k que están aquí en la expresión les vamos a sumar 5. Pero no hay ninguna acá, así que la puedo dejar igual. ¿Por qué? ¿Por qué lo pude dejar igual? Porque no hay ninguna acá a la que restarles 5. Así que lo dejamos así. Y mi sumatoria está partiendo desde 1 hasta 73. Y digo, esta es una constante y la estoy sumando 73 veces. Así que sería la constante por 73. Y lo puedo dejar así. Otra forma de verlo, que sería como la parte 2, si es que queremos verla, podemos decir, esta sumatoria, desde k igual a 6 hasta 78, de pi más 1, es lo mismo que sumar desde k igual 1 hasta 78, la misma expresión, y fíjense que agregué ahora, le agregué los números desde el 1 hasta el 5, que si se los agrego, para compensarlo, se los voy a restar. Y le voy a restar la sumatoria desde k igual 1 hasta 5, de la misma expresión. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Fíjense, estoy sumando los términos 1, 2, 3, 4, 5 hasta 78. Y le estoy restando los términos 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuáles me van a quedar? Me van a quedar desde el 6 hasta el 78. Así que esto está muy bien. ¿Qué dice uno acá? Utilizando la misma propiedad. Esto es la constante por 78. Acá lo mismo, parto desde 1 hasta 5. Es la constante por 5. Y digo, esto lo puedo factorizar. Y sería 78 menos 5, que sería 73. Y nos quedó exactamente lo mismo. ¿Habrá alguna otra forma de hacerlo? Pueden preguntárselo.
Sigamos ahora con otro ejercicio. Vamos a hacer el 3b. Para el 3b tenemos 1 sobre k, 1 sobre k más 1. Esto es lo que nosotros conocemos como suma telescópica, de la propiedad que vimos arriba. Si no nos acordamos de la propiedad, podemos ir evaluando. ¿Cómo sería esto? Cuando k vale 1, esto nos queda un medio. Cuando k vale 1, nos queda 1 sobre 1, 1 sobre 2. Ese fue el primero. Más, cuando k vale 2, el siguiente, nos queda 1 sobre 2 menos 1 sobre 3. Cuando k vale 3, nos queda 1 sobre 3 menos 1 sobre 4. Y así. Hasta el penúltimo, el n-1 sería 1 sobre n-1 menos 1 sobre n. Y el último, ojalá me alcance, 1 sobre 1 menos 1 sobre n más 1. Aquí apretadito, pero bueno. Fijémonos bien, el 1 medio y el 1 medio, signos contrarios. Este es negativo, este es positivo, se van a anular. 1 tercio, 1 tercio, este es negativo, este es positivo. Va a pasar lo mismo con el 1 cuarto. Y con los últimos también, miren, fíjense en una partida en n, y este se va a ir con uno anterior. Así que me está quedando el primer término menos el último. Y ahí está. Ustedes se preguntarán por qué nos dio distinto a lo que teníamos antes. Lo que pasa acá es que esta sumatoria, 1 sobre k, esta sumatoria nosotros la podemos pensar como a sub k menos a sub k más 1. Entonces la expresión es un poco distinta. No nos está quedando un término menos el anterior. Nos queda un término menos el siguiente. Así que nosotros acá podríamos acomodarla para intentar llegar a la fórmula que nos dieron antes. Ahí está. Un término menos el anterior. Podríamos pensar en eso. Podríamos intentar ordenarla factorizando, por ejemplo, por menos 1 y nos quedaría un término menos el anterior. Y ahí podríamos utilizar la fórmula que nos dieron. Ese menos solamente pasaría para afuera. ¿Por qué? Porque es una constante. Ahí sí. Entonces sería el último término con el n, nos quedaría a sub n más 1, que sería la fracción 1 sobre n más 1, menos el primer término a sub 1, que sería 1 partido en 1. Y todo con ese signo negativo. Así que las propiedades nosotros las podemos ir acomodando para que nos vayan sirviendo en los distintos enunciados. Este ejercicio C, bueno, terminamos con eso. Este ejercicio C queda de tarea. Y vamos a hacer uno del ejercicio 4, que dice calcular la sumatoria de k cuadrado. Los otros dos se hacen de forma similar. Así que vamos a hacer solo el primero. ¿Cómo se hace esta sumatoria? Que en realidad es como para encontrar una expresión que me resuma este cálculo, lo mismo que teníamos acá arriba, ¿ya? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a anotar este porque lo vamos a utilizar. Ese va a ser como nuestro torpedito de los k, desde k igual 1 hasta n. Fíjense que cambié la variable para dejarla igual que esta, pero como la variable es muda, no me va a alterar en nada. Cambié todas las i por k. Y este lo vamos a utilizar después. ¿Qué vamos a hacer nosotros para calcular este k al cuadrado? Yo voy a pensar en k más 1, pero un grado mayor, al cubo. Cuando tenga que calcular el de k al cubo, tendría que pensar en k más 1 a la cuarta. Y con el de la cuarta, k más 1 a la quinta, si es que quiero desarrollarlo. ¿Cómo hago esto? Voy a correr esto un poco para abajo.
Entonces, k más 1 al cubo, desde k igual 1 hasta n, cuando yo lo desarrollo como un cubo tradicional, es k al cubo más 3 veces k al cuadrado por 1 más 3 veces k más 1 al cubo. Ahí está el desarrollo. ¿Qué hago ahora? Dije, tengo sumas de términos, yo lo puedo separar en muchas sumatorias. La que quiero conservar es esa. Así que voy a separar esto en muchas sumatorias. Y nos queda la sumatoria de k al cubo más la sumatoria de k al cuadrado de 3k al cuadrado más la sumatoria de 3k más la sumatoria de 1. Estos numeritos que son constantes pueden pasar delante de la sumatoria. Hasta el momento solo estamos utilizando propiedades. Ahí está, todo separado. Y sigo recordando que esta es la expresión que yo quiero. Así que voy a despejar esto y todo el resto lo voy a pasar restando al otro lado de la igualdad. Por lo tanto, nos va a quedar 3 veces la sumatoria de k al cuadrado igual todo el resto al otro lado. La sumatoria del k más 1 al cubo menos la sumatoria de k al cubo y estas dos expresiones. Menos sumatoria de 1. Ahí estamos. Entonces despejamos ese. Acá, si nos fijamos bien, nos está quedando esta expresión que es k más 1 al cubo menos k al cubo. Entonces, esto yo tal como separo sumatorias, puedo juntar también en sumatorias. Entonces vamos a juntarlo. Y al juntarlo se me forma una telescópica. Y eso me va a hacer el cálculo mucho más fácil. Entonces ahí ya tenemos listos para llegar y evaluar. Acá, como tenemos una telescópica, tenemos el término mayor menos el anterior. Así que evaluamos acá arriba. Menos, y este lo evaluamos abajo. Menos 3. Esto, acá en esta expresión vamos a utilizar lo azul que tenemos acá arriba. Ahí el 3 queda afuera. Y reemplazamos con n más 1 dividido en 2. Y este que está acá sería 1 más 1 más 1 más 1. ¿Cuántas veces? N veces. Así que sería n por 1, que nos queda n. Entonces, veamos bien, vamos a trabajar esto y recordemos que esto es 3 veces la sumatoria de k al cuadrado. Yo solo quiero la sumatoria de k, así que después 3 dividiendo. Acá vamos a ir juntando algunas cosas. Ahí está, factoricé el menos n menos 1 como menos n más 1. ¿Para qué hago eso? Porque tengo n más 1, n más 1, n más 1. Vamos a factorizar. N más 1 factor t. N más 1 al cuadrado menos 3 medios de n menos 1. Y esto recordemos que es 3
Hasta ahí ya tenemos evaluado las sumatorias, solo nos queda una expresión. Vamos a intentar reducir esta expresión para llegar a algo un poco más bonito, de esta misma forma que teníamos arriba el azul. Entonces, vamos bien. El n más 1, factor común, está perfecto. Este divisor, este 2, me incomoda un poco, así que lo voy a sacar. Y me va a quedar 2n más 1 al cuadrado menos 3n menos 1. Menos 2, perdón. Recuerdo que saqué el 2 del divisor para afuera, así que todo el resto multiplicado por 2. Acá voy a desarrollar este cuadrado de binomio. Primero al cuadrado, 2 veces primero por segundo, segundo al cuadrado. Ya. Y estamos casi listos. Nos queda 2n al cuadrado más 4n más 2 menos 3n menos 2. Ese 2 con ese se nos van. Este menos 3 se me va con el 4, me queda solamente una n. Como me queda solamente una n, estamos listos. Factorizo por n. Y lo que me quedó fue 2n más 1. Estaba todo dividido por 2. Entonces, como yo solo quiero la de k cuadrado, ese 3 ahora sí lo voy a pasar dividiendo. Lo voy a borrar de acá. Y me quedaría abajo en el denominador 2 por 3, que es 6. Y ahí está la expresión que yo andaba buscando. Entonces, tal como tenemos una expresión para la sumatoria de los k desde k igual 1 hasta n, vamos a tener una expresión para los k al cuadrado, que sería esta que está acá. Solamente cuando estemos sumando desde 1 hasta n. Y ahí tenemos n, n más 1, 2n más 1 dividido en 6. Este mismo desarrollo se puede hacer si es que queremos calcular la sumatoria de k al cubo o de k a la cuarta. Teorema. La desigualdad de Cauchy-Schwarz. Si consideramos términos a sub 1, a sub 2 hasta a sub n y b sub 1, b sub 2 hasta b sub n números reales, entonces vamos a tener que se cumple esto. ¿Qué es esto? Fíjense, la multiplicación de los a sub k, b sub k, todo al cuadrado es menor o igual que la sumatoria de los a sub k al cuadrado por la sumatoria de los b sub k al cuadrado. ¿Cómo es la demostración de esta expresión? Uno dice, consideremos la función. Esta es una función que uno se da, no es que se le tenga que ocurrir. La expresión sería a sub 1x más b sub 1, a sub 2x más b sub 2, y así. Cada una de estas expresiones al cuadrado y sumadas. Nosotros sabemos que esto es positivo. ¿Por qué? Porque estamos sumando números positivos. Ahora, si nosotros desarrollamos esta expresión, cada uno de los paréntesis, cada uno de los a sub 1x más b sub 1 al cuadrado nos va a quedar a sub 1 al cuadrado x cuadrado más 2 veces a sub 1 b sub 1x más b sub 1 al cuadrado. Cada uno de los paréntesis. Entonces, vamos a poder factorizar por x al cuadrado de cada uno de los paréntesis esta primera expresión. Vamos a sumarlos todo y me va a quedar a sub 1 al cuadrado más a sub 2 al cuadrado más a sub 3 al cuadrado, todo por x al cuadrado, así que lo escribimos como la sumatoria de los a sub k al cuadrado. Lo mismo esta expresión del medio, la que queda con x. Siempre nos va a quedar dos veces a sub k b sub k por x.
y los vamos a sumar todos. Por eso nos queda 2 veces la sumatoria de los a sub k b sub k por x. Y finalmente, el último término que serían los b sub k al cuadrado. Y los vamos a sumar todos. Como esto es el desarrollo de este número positivo de arriba, esta expresión también es positiva. Y si nos fijamos bien, es una cuadrática. ¿Por qué? Porque tengo un numerito que es una suma de números positivos por x al cuadrado más un número por x más un número solito. Así que es una cuadrática. Ahí uno ve, el discriminante de esta cuadrática es b cuadrado, que sería 4 por esta sumatoria de los a sub k b sub k al cuadrado menos 4 por a por c. Y como nosotros sabemos que esta cuadrática es siempre positiva, el discriminante tiene que ser menor que 0. Menor o igual que 0. Así nuestra parábola siempre está arriba o máximo en el borde del eje X, no abajo. Y de ahí tenemos lista la expresión. Fíjense que si yo paso esto que está restando al otro lado sumando, con su inverso aditivo, nos quedaría menor o igual y la sumatoria de los b sub k al cuadrado. Los 4 los podemos simplificar y nos queda la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Justo lo que nos habían pedido. Sumas y productos, productoria. Si consideramos los términos a sub 1, sub 2, a sub n pertenecientes a los reales, o sea, son números, para abreviar la notación de producto A1 por A2 por A3 por hasta AN, lo vamos a denotar ahora, fíjense, el producto de estos términos como este símbolo, que le llamamos productoria, desde k igual 1 hasta n, que me dice muy parecido a lo de la sumatoria. De hecho, las propiedades que tiene son muy similares a las que ya vimos de sumatoria. ¿Qué es lo que nos interesa de la productoria? El producto de los primeros n términos naturales, o los primeros n números naturales, llamado n factorial. Así que, para nosotros, n factorial es lo mismo que n por n menos 1, por n menos 2, por n menos 3, hasta 3 por 2 por 1. Así que si yo tengo una multiplicación del estilo 1 por 2, por 3, por 4, por 5, hasta, digamos, 17, multiplicando todos los términos, esto sería 17 factorial. ¿Sí? Si tenemos algo de la forma 1 por 2, por 3, por 4, por 5, eso es 5 factorial. Ahora, ¿qué pasa si tengo 2 por 3, por 4, por 5, por 6? Esto sigue siendo 6 factorial porque el 1, aunque no esté escrito, actúa igual. Ejercitación. Recordemos que estos ejercicios quedan para la práctica del alumno. Ahí están los primeros y esos son los últimos.